Vamos ahora a pensar por un instante en estos magos. Estos magos que hemos visto unos pasajes que son conocidísimos. Toda la gente los conoce, toda la gente los sabe. Se han leído muchas veces, se ha hablado muchas veces acerca de los magos. Hemos leído que venían de Oriente, pero no se sabe gran cosa acerca de ellos. Algunos dicen que sí eran 3. Otros dicen que si sus nombres eran como fueran, ¿no? Algunos dicen que si tenían pajes, que si venían en el camello, que si uno era negro y los otros eran blanco y el otro era color cobre. Algunos otros nos enseñan otras cosas y así, según la imaginación de cada uno y la bárbara imaginación de muchas personas que a lo largo del tiempo nos han enseñado acerca de estos personajes. Pero la Biblia no dice nada. O sea, se ha sacado algo, no sé de dónde, basándose en no sé qué. En alguna ocasión he oído hablar de que eran personas importantes, pero la Biblia no dice nada de eso. Sencillamente dice que eran magos, pero no magos de magia, sino magos porque se fijaban en los cielos, veían la forma de las estrellas, sabían. No eran magos de práctica de magia, pero algunos dicen que sí eran personas importantes. Yo no lo sé, la Biblia no dice nada al respecto. Tampoco sé si venían de muy cerca o de muy lejos. Solamente sabemos que venían de Oriente, pero podía ser de al lado o de lejos o de muy lejos. Lo que sí sabemos certeramente es que tenían un gran interés por visitar a Jesús. Un gran interés. Se esforzaron muchísimo, indagaron para llegar hasta la presencia de Jesucristo. Y eso es lo que me importa. Porque a veces uno se fija en lo exterior, lo externo, lo que no vale. Si iban de una forma o de otra, o si eran ricos o si eran pobres. Lo importante es que ellos se esforzaron por ver a Jesús. Y llegaron hasta el pesebre. Y además sabemos que fueron obedientes. Porque aunque el rey de turno les dijo, cuando sepáis, venís y me lo... Pero ellos en sueños fueron avisados, no volváis por ahí, id por otro camino. Fueron obedientes a Dios antes que al rey. Y eso nos dice muchas cosas de estos, que no sé si eran 3 o eran 4, o eran 2, o eran 15, no lo sé. No está puesto. ¿O sí? ¿Está puesto? A ver. Dice, vinieron de Oriente unos magos. No dice 3. Ten cuidado. A lo mejor eran 3. No lo sé. Pero no está puesto. Ahora, eran obedientes. Y dice que cuando vieron a Jesús, se postraron, le adoraron. Dice que abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes. Y con estas 2 palabras quiero quedarme respecto a estos magos, que abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes. Como antes dije, se ha hablado muchas veces y hemos hablado, y yo creo que un año hablé acerca de los magos. Y en otra iglesia también he hablado acerca de los magos en otro tiempo, pero hoy no vamos a hablar. Dice que abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Está ahí puesto. De eso podemos asegurar que fueron esas 3 cosas. Y se ha hablado otras veces del significado del oro, del incienso y la mirra, y se ha elucubrado, y se ha... No es hoy el tema. Hoy el tema es que, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes. ¿Qué es un tesoro? Un tesoro es algo que alguien guarda muy bien. ¿Tú tienes en casa un tesoro? A ver, ¿quién tiene en su casa un tesoro? Yo en mi casa tengo 3 tesoros. Bueno, 5 tesoros. Y dentro de poco 6.
Claro, a lo mejor estabas pensando en un cofre lleno de qué sé yo, a lo mejor tienes eso también, ¿no? Pero recuerda, lo importante no solamente es lo aparente, lo que se ve, hay cosas que no se ven, que son tan importantes o más. Gloria al Señor. Ahora, un tesoro es algo que no se muestra a cualquier persona, ¿verdad? Un tesoro es algo que guardas, que proteges, que conservas, que mimas, que cuidas, que defiendes. Eso es un tesoro. Y un tesoro no lo muestras a cualquiera, lo muestras a personas importantes, a personas que merece la pena que ese tesoro se muestre. Hay personas que menosprecian el tesoro y hay personas incluso que las cosas que no son suyas las cuidan peor y eso no es justo, no está bien. Las cosas que no son de uno se deben cuidar mejor que las que son de uno porque se han de devolver, si es posible, el mejor estado de cómo se recogieron. Ahora hay personas que menosprecian lo suyo y no. Bueno, sí, hay personas que no cuidan ni lo que es suyo, pero hay personas que cuidan y que miman lo que es suyo y lo que les prestan les da lo mismo. Incluso se quedan con ello, les da igual. Vamos a hacer un examen breve y corto. ¿Conoces la historia de alguien que le importó un rábano los tesoros y se los mostró a otros? Y luego esos otros vinieron a cogérselos. ¿Conoces la historia de alguien? ¿Le puedes poner nombres a esta historia? Voy a dar un premio. Venga, a ver. ¿Quién se acuerda de alguien? Además voy a ser un poquito más cercano. Un rey de Judá que menospreció los tesoros del templo, que menospreció los tesoros de su casa, que menospreció los tesoros de la tierra que él gobernaba y se la mostró a otros que vinieron a verle y luego esos otros invadieron el reino y le arrebataron todo, los tesoros del templo, los suyos, los de todo. Y se quedó a dos velas. ¿Le puedes poner nombres? A ver, ¿quién era el rey ese de Judá? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Bueno, está bien. Puedes consultar en casa, en Segunda de Reyes, en el capítulo 20. Este rey era Ezequías. ¿Tú te acuerdas de este rey? Y Ezequías fue... vinieron a él con unas cartas, unos siervos de un rey de Babilonia. Porque Ezequías se puso enfermo, no cuando se puso enfermo de muerte, sino luego más tarde, en esos 15 años más tarde, se puso enfermo otra vez y recibió cartas. ¡Ay, qué bueno estás, qué bien estás, qué bueno! Y Ezequías, hay veces que cuando alguien visita su casa dice, ¡oh, qué importante que soy! Y abre su corazón, ten cuidado a quien abre tu corazón. Porque eres responsable de lo que tienes aquí, de lo que guardas y de lo que Dios te ha prestado para que tú administres. Cuidadín cómo administras las cosas. Pero aquel rey abrió su corazón y sus tesoros. Y le mostró los tesoros del templo, los tesoros suyos, los tesoros del reino, todo, le mostró todo. Y a los otros le faltaron tiempo para ir a donde su rey allí y decir, oye, que este está bañado en oro. ¿Cómo? Y entre medias, un profeta. ¿Sabes quién? ¿Recuerdas quién advirtió al rey? ¿Qué has hecho, insensato? Isaías se acerca a él y dice, ¿quiénes eran esos? Isaías dice, ¿que les has mostrado qué? Esos van a venir a robarte todo. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de este rey? Una respuesta que es impresionante hasta dónde puede llegar la insensatez humana. Dijo, bueno, sí, la palabra que me dices es buena, es cierta, pero al menos habrá paz mientras yo reine. ¿A aquel hombre le importaba bien poco el futuro? Como padre, como madre, ¿planeas el futuro de tus hijos? O dices, cuando ellos querrán, es su vida. ¿Eres tú un padre como esos? ¿Eres una madre como esos? ¿O es una madre o un padre que lucha porque tus hijos estén lo mejor posible? Estos días he recibido muchísimos WhatsApp. Muchísimos WhatsApp. Y es sorprendente lo que la gente dice. Pero del dicho al hecho, como se dice, va un trecho.
Hay gente que tiene muchos deseos bonitos, interesantes, pero a la hora de llevarlos a la práctica hay otro dicho que es agua de borrajas, es decir, no, todo se difumina y las palabras ahí se quedaron y se las lleva el viento. Pero aquellos magos no. Aquellos magos fueron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes. ¿Sabes lo que es un presente? Aparte de ser lo que ahora pasa. Yo tenía entendido que un presente era un regalo, un obsequio. Y en cierta forma es eso. Pero no fue sino hasta que me tocó viajar a otros países y aprender algunas cositas en inglés. Algunas cositas que no sé nada. No sé nada. Nada. No sé nada. Pero hubo una palabra que me cautivó, que se quedó grabada en mi mente, y es la palabra presente en inglés, present. Y cuando yo lo oía mencionar a mis hermanos en otros países, ¿cómo lo mencionaban? Ellos decían, te estoy ofreciendo un presente. Yo me quedaba así, ¡guau! Uy, en aquella ocasión, cuando yo entendí el significado de la palabra presente, me quedé cautivado. Me sublimó la palabra presente en inglés. Presente es algo más que un regalo, es algo más que un obsequio. Se podría decir que es como dar algo a alguien con todo el cariño. Es algo que das porque lo amas con un amor inmensurable. Le estás dando algo que forma parte de ti. Es un presente, es algo de mí que yo te lo doy. Y que no espero nada a cambio. Te lo estoy dando porque yo quiero. ¿Te suena eso de algo? ¿Alguien sabe que hay algo así? ¿Cuál es? ¿Qué hay algo semejante a cuando se da algo sin esperar nada a cambio? Algo que forma parte de ti, algo que estás dándolo con todo el cariño, con todo el amor, con un amor inmensurable, que no se mide, que no espera nada a cambio. ¿Cómo es ese amor? ¡Ay, aleluya, gloria a Dios! Ya vamos despertando. El amor ágape. Dios ofrece ese amor a cada ser humano. Es ese amor ágape, ese amor que no espera nada a cambio, es ese amor que Dios da con todo el cariño, es ese amor inmensurable porque no se puede medir, es ese amor que Dios le está dando como parte de sí hacia la humanidad. Y es ese amor con el cual aquellos magos, abriendo sus tesoros, ofrecieron presentes al Señor Jesús. ¿Cómo eran aquellos magos? Yo no lo sé, pero cuando estoy en el cielo digo, oye, por favor, llévame hasta donde los magos, que quiero conocerlos. Quiero conocerlos. Nosotros, antes de ser hijos de Dios, hacíamos lo que el mundo hace, ¿sí? ¿Es cierto? Exigir y exigir. Exigir mucho y dándolo justo o dándolo poco. O si es posible, no dando nada. Sal fuera y mira. Mírate dentro, como eras antes. Exigir, exigir y exigir. Y a ser posible, no dar nada. Derechos, derechos, derechos. Y nada deberes. Así es el mundo. ¿Sabes por qué implantó Dios el famoso ojo por ojo y diente por diente? ¿Alguien lo sabe? Lo hemos dicho muchas veces. Lo vamos ahora a decir otra vez. El famoso ojo por ojo y diente por diente es interesante leerlo en la Biblia con detenimiento, leer el contexto, leer arriba y abajo, entender por qué Dios lo incluyó en la ley, porque lo incluyó en la ley. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Como siempre ocurre, o como casi siempre ocurre, el mundo tergiversa las cosas de Dios, las cambia, las da la vuelta, las pone a su conveniencia, las polariza, las interpreta como más bien le viene en gana. Es decir, a conveniencia. El mundo dice que
el ojo por ojo y diente por diente es la exigencia o el derecho que una persona agraviada tiene para defenderse del otro. Es decir, ¿me has hecho esto? Pues ahora te voy a hacer eso mismo. ¿Dice eso el mundo? No. ¿Me has hecho 1? Te voy a hacer 10. ¿Me has quitado 5? Te voy a quitar 50. ¿Hace eso el mundo o no? Sí, lo hace. Continuamente. Y Dios tuvo que poner freno a esa condición humana, porque es algo humano, es algo que Satanás lo implantó de una forma efectiva y cada vez se está viendo más. Y Dios tuvo que ponerle freno y dijo, ojo por ojo y diente por diente. Dios no lo puso como un derecho, Dios lo puso como un deber. ¿Cómo? Sí, ahora me voy a explicar mejor. Dios no puso el ojo por ojo y diente por diente como un derecho que podía ejecutar la persona que había sido. No. Ahora bien, date cuenta de una cosa. Cuando dentro del pueblo de Dios alguna persona había sido agraviada, él podía defenderse o no. Estaba en sí decidir si hacía o no lo hacía. Y Dios ponía un límite, y ese límite era ojo por ojo y diente por diente. Es decir, te han hecho 1, solamente puedes hacer 1, no puedes hacer 10. Dios no lo puso como un derecho, sino como un deber a no poder exigir más de lo que te han hecho. ¿Me explico? Dios había puesto un límite porque sabía el Señor, porque nos conoce perfectamente, porque conoce al ser humano perfectamente y Él le pone límites, se le pone barreras y dice, de aquí no puedes pasar, pero el ser humano le da lo mismo, transgrede la ley de Dios, le da igual, porque no es pueblo de Dios, sencillamente. Si tú lees en Éxodo 21, te vas a dar cuenta de que no solamente era ojo por ojo y diente por diente. Había más cosas. Mano por mano, pierna por pierna, hasta vida por vida. Hasta vida por vida. Pero ese era el límite. Ahora Dios tuvo que poner un tope. Pero ¿cuál era el deseo primario? ¿Cuál era el deseo inicial de Dios? ¿Alguien lo sabe? El deseo inicial de Dios. Pero esto también lo sabes, porque ahora voy a recordártelo. Tú puedes verlo. El deseo inicial de Dios no era responder de la misma forma. Por supuesto, responder más no, pero no era ni siquiera ojo por ojo y diente por diente. En Mateo, en el capítulo 5, el sermón del monte, Jesús habla perfectamente. La respuesta del Hijo de Dios no debe de ser la ejecución de la ley, ojo por ojo y diente por diente como máximo, sino la demostración de amor ágape, como el de aquellos magos delante del trono de gloria. Y que Jesús mismo enseñó a cada uno. A los hijos de Dios debemos dejar de exigir. Exijo que me sea reintegrado lo que me ha quitado. Un momento, vamos a hablar. A ver de qué forma se te quitó. En Mateo 10, en el versículo 8 y todos los que siguen, encontramos abundante información, si tú quieres en casa poder leer, acerca de esto que digo. Dios su deseo no es que su pueblo reivindique, no es que su pueblo exija, su deseo es que su pueblo tenga deberes y no tenga tantos derechos. A ver, vamos a irlo viendo mejor. Entonces, si nuestra misión, contrariamente a exigir, es dar, ¿qué es lo que tenemos que dar y a quién? Y este es el título del mensaje de hoy. ¿Qué tenemos que dar y a quién?
Esto es importante saberlo. En otros años hemos puesto ahí al fondo, en el tablón de la parte izquierda, deseos para el año que sigue, ¿no? Ya os dije que no lo vamos a volver a poner, entre otras cosas porque nadie sino una persona solamente nos lo pidió. Entonces, por uno solo no vamos a llegar. ¿No? Es una lástima que no lo quieran nadie más, pero ¿qué deseo sería interesante para este año 2020? Bien, pues un deseo podría ser este. ¿Qué es lo que tenemos que dar y a quién? No sé si captas lo que quiero decir. En este año, ¿qué tienes que dar? Ya que estamos hablando de todo esto en el sentido de que Dios no nos permite, vamos así a decirlo, exigir, sino que nos obliga a dar. Vamos a ver qué hay que dar y a quién. He escogido algunos versículos en la palabra de Dios que nos ayudarán a decidir cuándo se produzca la situación. El primero en Proverbios 23, versículo 26, encontramos que el Señor nos dice que le debemos de dar a Él. Importante versículo, dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Se trata de un versículo lo suficientemente claro como para no andar interpretándolo. Es sencillo. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Es lo suficientemente claro como para ser ejecutado sin excusas. Ahora bien, si quieres ampliar el conocimiento más acerca de este texto, ¿qué hay que hacer? Leer el contexto. Es decir, sigue leyendo hacia abajo los versículos y hacia arriba y vas a entender cuál es el deseo pleno de Dios para cada uno de nosotros, sus hijos. Dios quiere que le entregues tu corazón y que tus ojos miren por sus caminos. Ese es el deseo de Dios para ti. Y ese es el deber tuyo para con Dios, tuyo y mío, por supuesto, como hijos de Dios que somos. En 1 Corintios, en el capítulo 14, verso 26, encontramos lo que hemos de dar a los hermanos, a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Es decir, hemos visto lo que hemos de dar a Dios, ahora vamos a ver lo que hemos de darnos unos a otros. Lo que tú me tienes que dar y lo que yo te tengo que dar. Sencillo, ¿verdad? Vamos a verlo. Este texto es muy conocido. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Qué versículo, verdad? Es un versículo que está intercalado en un contexto en el que Pablo habla acerca de los dones espirituales que Dios pone a disposición de su iglesia y que los regula. Dice, los dones tienen que usarse así, así, así y de esta forma. Y entre medio de esos aparece este versículo que no tiene que ver nada con dones, pero que es un versículo también suficientemente claro y que algunos lo usan en forma interrogativa. Es decir, ¿qué hay pues, hermanos? Y borra el interrogante aquel y lo pone aquí al final. Y dice, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, pero no está así el versículo. El versículo no está en modo interrogativo, sino que está en modo afirmativo. Es decir, el apóstol Pablo está afirmando y está dando por sentado que en las reuniones entre hermanos, cada uno tiene que estar aportando algo. ¿Entiendes lo que digo? No, pero uno viene al culto, se sienta en la silla y dice, vengo a recibir. Gloria a Dios, está bien, es una buena cosa. Es importante que tú vengas a recibir, pero para que tú recibas, alguien tiene que dar, ¿cierto? Mete tu mano en un plato que está vacío, a ver lo que comes. Alguien tuvo que hacer la comida, tuvo que ir a hacer las compras, tuvo que gastarse el dinero para que tú comas. No es sencillamente te sientas en la mesa a ver qué hay de comer y te ponen el plato ahí y tú comes. Y a veces ni comes, a veces le das de comer a la boca porque somos tan cómodos. Pero para que tú recibas a alguien tiene que dar. Y la palabra de Dios es clara. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo. A ver, ¿quién tiene salmos hoy?
¿Hay alguien que tenga un salmo? ¿Alguna canción? ¿Algún corito? Cada uno de vosotros tiene doctrina. ¿Hay alguno que tiene alguna enseñanza basada en la palabra? ¿Hay alguno que tiene lengua? ¿Hay alguno que tiene algún don de lengua? ¿Hay alguno que tiene revelación, alguna revelación de parte de Dios basada en la palabra? No, interpretación propia. He tenido un sueño que iba por el campo y ¿qué querrá eso? Es decir, pues que estabas muy cansado y cuando uno tiene sueño, sueña. Cuando el Señor te revela algún sueño, te lo hace saber. Y te aseguro, te levanta de la cama y no te queda otra opción que ponerte delante de Él a orar. Pero cuando tienes sueños, toda la gente sueña. Yo sueño todas las noches. Pero cuando el Señor me da un sueño, te aseguro que esa noche no duermo. El Señor me levanta, me saca de la cama. Me dice, a ver, ven aquí, vamos a hablar. Tiene interpretación. Hágase todo ¿para qué? Para edificación. Hágase todo para recepción. ¿Tú quieres recibir? Da. No sé cuántos estamos hoy aquí. ¿Cuántos estaremos? ¿30, 40? Imagínate que cada uno de nosotros traería al menos una de esas cosas. Imagínate por un instante, ¿cómo saldrías de aquí? ¡Wow! Dando botes por ahí, por la calle. ¿Y qué te pasa? No sé, algo te veo, tu cara resplandece. Moisés bajó del monte de la presencia de Dios, bajó con la cara resplandeciente. ¿Y qué te pasa? Pues que he estado en la presencia de Dios. Imagínate que sales del culto habiendo recibido no una cosa, sino 40 cosas. Ahora tú solo trajiste una y te llevaste 40. Gloria a Dios, qué importante, ¿verdad? Pero claro, eso nos habla de responsabilidad. Eso nos habla de ponernos en casa delante de Dios, a indagar, a mirar en la palabra, a llevar una vida correcta. Nos habla de todo eso y, amigo, eso no nos gusta. Preferimos esperar a que el Señor nos diga un sueño. Esta noche he soñado que... Bueno, en fin. ¿Te imaginas, verdad? Si cada uno de nosotros aportaríamos. ¿Te imaginas este año 2020 esta iglesia ejecutando este versículo? Imagínatelo por un instante. Solo por un instante. ¿No estaríais escuchando el pesado de Carlos aquí dando una charla? Sería una aportación entre todos. Así funcionaba la iglesia al principio. Exactamente así. No había uno que se ponía en pie y decía, a ver, hermanos, vamos a sentarnos. Cállate, no te muevas, escucha. No. Funcionaba en común, comían en común, compartían en común, repartían en común, se ministraban unos a otros. Así funcionaba la iglesia. ¿Te imaginas esta iglesia funcionando así? Que sales a la calle y te dicen, ¿qué pasa? ¡Ay, gloria a Dios, que el Señor va! Y le sueltas todo lo que ha pasado en el culto. Imagínatelo por un instante. Solamente imagínatelo. ¿Podrá ser real? Depende de ti y de mí. Gloria a Dios, pero es basado en la responsabilidad. Primera de Corintios 14, 26. Un versículo, hay muchos más en la Biblia que hablan de esto. Pero es un versículo solamente, pero tan poderoso, tan sencillo como ponerse delante de Dios y esperar instrucciones. Así de simple. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos queda? Hemos hablado de qué es lo que nos pide Dios. Hemos hablado de qué demanda la iglesia. ¿Y qué nos queda como hijos de Dios? ¿Qué daremos a quién? Al mundo. ¿Qué vamos a dar al mundo en el 2020? Hay un dicho que dice, al enemigo, ni agua. Al enemigo, ni agua. Y a veces pensamos que el mundo es nuestro enemigo. Y decimos, yo no hablo con este porque, tremendo, no, fíjate, qué formas, qué palabras, qué... No quiero saber nada. Me marcho a mi casa, ni la miro, ni agua. Pero hay que empezar un poquito a discernir quién es el enemigo y
quién no es. Amigo, hermano, tenemos un problema muchas veces y es que pensamos que el mundo es nuestro enemigo y no es verdad. Y la Biblia nos advierte de ello. Muchos lugares, pero principalmente te voy a recordar un versículo. Nuestro enemigo no es el mundo, es el que maneja las cuerdas del mundo. Ese es nuestro enemigo. Y a por él hay que ir. Nosotros no, porque no podemos vencerle. Pero el Espíritu Santo sí. Gloria a Dios, el Espíritu Santo sí. Pero tenemos que tener muy claro que el enemigo nuestro no es el mundo, es quien maneja el mundo. Efesios 6, versículo 12. ¿Recuerdas este texto? Puede que no lo recuerdes todo al pie de la letra, pero sí lo recuerdas. Dice, porque no tenemos lucha, ¿a que sí lo recuerdas? ¿Lo recuerdas, verdad? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no tenemos lucha contra personas, no tenemos lucha contra personas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido como ellos o peores. Y hay algunos que aún siguen siéndolo, aún llamándose hijos de Dios. Pero dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿Dónde? ¿Aquí en la tierra? No. En las regiones celestes. Ahí está la lucha. Ahora, hasta donde yo sé, yo no puedo ir a luchar a la región celeste, ¿o sí? ¿Puedo hacer un viaje astral a la región celeste allí a luchar contra el enemigo? No, allí están ya luchando los ángeles de Dios. Mi labor es interceder, mi labor es orar, mi labor es clamar a Dios, mi labor es apoyar esa guerra espiritual, pero no luchar en la guerra espiritual. Hay algunos que nos hablan de la guerra espiritual como si fuera una lucha nuestra. No es nuestra lucha, es una lucha de los ángeles. Mi labor es interceder y también es formar parte de esa lucha de ese modo, intercediendo, orando, clamando al Señor. Gloria a Dios. Resumiendo, en otras palabras, nuestra lucha no es contra el mundo, sino contra quienes influencian al mundo. Esto es lo principal que tienes que tener claro. Esos son nuestros enemigos. Entonces, date cuenta, nosotros fuimos así, de esa forma. ¿Cómo podemos liberar al mundo? ¿Cómo podemos cortar las cuerdas que tiene ese enemigo nuestro que está gobernando el mundo? ¿Cómo podemos liberar a ese mundo? Eso sí podemos hacer, eso sí es nuestra responsabilidad. La Biblia nos da muchos versículos, nos da un abanico amplio de mensajes y de palabras. Pero mira, te voy a decir algo importante, y es que nosotros tenemos que mostrar al mundo amor y dedicarles tiempo. Piensa un instante cómo eras tú antes. ¿De qué forma eras tú antes de que fueras hijo o hija de Dios? ¿Cómo eras antes? ¿Eh? Yo he dicho que, bueno, que era una persona pues más o menos, no sé, iba al monte, solamente una vez me emborraché a los 18 años, solamente una vez, y cuando yo regresé a casa de mi tío, porque estaba allí con mi tío, y regresé borracho, cuando estaba devolviendo en el baño todo, aquel mismo día, es que me acuerdo, lo tengo ahora mismo en la mente, aquella misma noche dije, se acabó. ¿Pero qué estás haciendo, Carlos? ¿Estás tonto o qué? ¿Estás tonto o qué? Pero mira cómo estás, ¿en qué estado estás? ¿Esto es razonable, es lógico? No, se acabó. ¡Fuera! Y con el tabaco pasó exactamente igual. No seguí un programa de tabaco, no tomé pastillas. No, simplemente un día me senté y dije, a ver, Carlos, te gastas la pasta, te destrozas el cuerpo, molestas a los que están alrededor tuyo. ¿Pero qué pasa? ¿Eres tonto o qué? Se acabó. Punto final. ¡Ya está! Así de sencillo, así de sencillo, así de sencillo. Y no hubo que dar vueltas. Ahora, ¿cómo era nuestra vida? Yo a lo mejor no tenía en ese aspecto ninguna historia, pero sí tenía otros. Y la Biblia da una larga lista de palabras.
¿Te suena, por ejemplo, hablar de los frutos de la carne allí en Gálatas 5? Sí, hay una larga lista de cosas. A lo mejor no eres todas, pero alguna de ellas fijo que sí. Y en 1 Corintios, en el capítulo 6, versículos 9 y 10, el apóstol Pablo también da una lista de cosas que éramos antes así. Y otra vez, a lo mejor no eras todas, pero algunas sí, o algunas cuantas. Algunos igual todas, pero bueno. Pero con que tengas una, suficiente. Con que tengas una, suficiente. Porque si la semilla es buena, dará buen fruto, pero si la semilla es mala, ¿qué esperas? Ahora, volvemos otra vez. ¿Cómo tiene que ser la reacción? ¿Cómo tiene que ser la posición? ¿Cómo tiene que ser nuestra obligación, nuestro deber delante de Dios de acercarnos al mundo? ¿Cómo tiene que ser? ¿Con voces increpantes? Lo que tú haces está mal porque vas a ir al infierno. Porque así tiene que ser. ¿Así vinieron a donde ti? ¿Alguien vino así a donde ti? Diciéndote eso, a lo mejor alguien lo hizo, pero es un error. Con lazos de amor. Hay una forma que el Señor se acerca a cada una de nuestra vida. Mira, me gustó mucho cuando Jesús Alonso estuvo aquí. Yo no sé si tú lo haces, pero cuando algún siervo de Dios, sea alguien que dice algo, o alguien que trae, por ejemplo, testimonio, dice algo que me cautiva, que me marca, mira, yo me apropio de esa frase, la hago para mí. Y Jesús Alonso, y ahora ya se me ha pasado, no sé lo que estaba diciendo, pero no sé si te ha pasado. Alguna vez tienes algo, dices otra cosa y de pronto se difumina. Bueno, a ver si lo consigo recordarlo. Se me ha ido, lo siento, no voy a empezar a pensar porque se me escapó del... Lo siento, mis disculpas. Ay, me fastidia, pero no lo tengo aquí puesto. No es algo que ahora me ha venido y no me acuerdo. Lo siento. Entonces, con lazos de amor por parte de aquellos hijos de Dios que hicieron con nosotros de la misma forma que hicieron con ellos en otro tiempo. Es decir, ¿quién se acercó a ti para hablarte del Señor? No te empezó a soltar historias de que sí va a ser el infierno. No, te dijo, mira, en el Señor todas estas cosas se van a ir difuminando. Vas a irlas apartando de tu vida. Vas a tener una vida más correcta delante de Dios. Vas a ser un hijo de Dios. Se acercó a ti y te enamoró delante de Dios. ¿Fue de esa forma? En el caso mío fue de esa forma y de otra además. Dos amores, pero principalmente el amor de Dios. Principalmente fue lo que cautivó mi corazón. Y así tenemos que acercarnos. Ahora, he escogido algunos versículos para ver qué es lo que Dios espera de nosotros sobre cómo acercarnos al mundo. En Proverbios, por ejemplo, en el capítulo 25, versos 21 y 22, dice, si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan. ¿Esto te suena? ¿Lo has oído en el pasado? Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan. Y si tuviera sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Pablo, escribiendo la carta a los romanos, en el capítulo 12, verso 20, repite exactamente lo mismo. Y sabes, durante un tiempo yo estaba pensando que eso de amontonar ascuas sobre la cabeza, cuando a alguno le respondes haciéndole bien y no mal, a alguien que hizo mal sobre ti, tú le respondes con bien. Yo había pensado que esa frase
significaba que él se iba a revolver y tú te ibas a deleitar diciendo, mira cómo le fastidia que le haga bien. Pero no van por ahí las cosas. Me costó entenderlo. Durante mucho tiempo pensé que era así, pero no. Un día descubrí el significado exacto de esta frase tan importante. Y es amontonar ascuas, es amontonar carbones encendidos sobre la cabeza. Y aunque suena algo así, el parecido quiere decir sencillamente que se hundirá de vergüenza porque él lo que espera es que tú reacciones como él. Cuando alguna persona del mundo te hace mal, consciente o inconscientemente, y está viendo que tú te estás dolido por ese mal que te ha causado ciertamente mal, él espera que tú reacciones como reacciona el mundo. Ojo por ojo y diente por diente, o si es posible, causándole a él más mal. Pero cuando ve que tú reaccionas con bien, se descontrola y se le cae la cara de vergüenza. ¿Qué está pasando en ese instante? En ese instante tan precioso e interesante, está pasando que le estás brindando la oportunidad de acercarse al Señor, aunque tú no te des cuenta. Le estás dando una oportunidad de decirle, esto es porque el Señor está en mi vida y también puede estar en la tuya. Le estás dando esta oportunidad. Ahora, si tú reaccionas como Él, o te callas y no haces nada, estás cortando esa oportunidad que el Espíritu Santo te está dando. ¿Entiendes? Además hay una cosa importante, que en el versículo Proverbios dice, pero que Pablo no. Al hacer esto, dice, Jehová te lo pagará. Es decir, al devolver bien por mal, vas a tener un pago por parte de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que Dios espera que tú hagas. Es lo que Dios te exige que tú hagas. Es el deber que tú como hijo de Dios tienes delante del que ha agraviado tu vida. En la ley se tenía la opción de no hacer nada o de, como máximo, ojo por ojo y diente por diente. Pero Jesucristo va un poco más lejos y dice, ojito, no solamente no hay que hacer ojo por ojo, no solamente hay que no hacer nada, sino hay que hacer algo, y ese algo es devolver bien por mal. Ese es el deseo de Dios, inicial, en el principio. Imagínate allí en el huerto, con ¿qué habéis hecho? Ahora vais a ver qué... ¿Actúa así Dios? No. Y tú dices, sí, actúa así. Pero ¿cuándo fue? Cuando les dio oportunidad de arrepentirse y no quisieron. ¿Con qué habéis hecho? Sí, la mujer que me diste y la mujer... No, la serpiente. Es decir, eludir responsabilidad. No fui yo soy San Adán. Y ya es Santa Eva. Aquí la serpiente es la que tiene la culpa de todo. Pero luego Eva, menuda pieza. Me has dado una mujer que vamos, tela marinera. ¿Cómo hubiera sido si Adán hubiera dicho... Sí, Señor, tienes razón. Soy un mendrugo, soy el más infame que hay en toda la tierra. No hay más que Eva, pero yo soy más que ella. Porque habiendo entendido lo que tú me enseñaste, no he hecho ni caso. ¿Cómo hubiera sido la reacción de Dios? ¿Tú qué crees? ¿Ah? ¿Cómo hubiera sido? Es interesante, ¿verdad? Una pregunta interesante. Pues bien, cuando alguien te agravia, tienes en tu mano esa oportunidad. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Otro versículo está en Mateo 5, verso 42. En el Sermón del Monte dice Jesús dice, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y otro más, también por boca de Cristo, en Lucas 6:30, dice, a cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Ahora, sin duda alguna, estos versículos son difíciles de poner por obra, ¿cierto? ¿A alguien le resultan fáciles?
A mí el primero. A mí no me resulta fácil. En cuanto no es fácil poner, pero traen buenos resultados. Por supuesto, todo bien entendido y administrado. Esto es importante porque, ojito, esto no es una carta blanca a decir que cuando te hagan mal tienes que responder bien. Ojo, no quiere decir esto. Y otra vez, de nuevo, es importante leer el contexto para entender los textos. El Señor pone en nuestra vida cosas y nosotros tenemos que tener el discernimiento apropiado para actuar en el instante oportuno de la forma que Dios quiere. Pero generalmente el deseo de Dios es este. Amén.